Buenas, buenas. Vamos a invitar a Liliana. No me deje invitar. Ahí está. Muy bien. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, estamos esperando. Acá ya llegó. Nos esperamos. Oh, ¿Qué hola tal, Liliana, chicas? ¿Cómo ¿qué va? tal? Muy Bien, ¿y bien. vos? Ahí, tenemos a Carmen prendida ya. Ah, sí, Carmen. Hola. Cor, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muy Bueno, el tema de bien. hoy es biodecodificación dental. Dental. ¿De Sí, qué se sí. trata? ¿De qué se trata? Así, empecemos al crudito. ¿De qué se trata Sí, esto? empecemos por el principio, ¿no? No es algo tan conocido como la biodescodificación o la descodificación biológica del cuerpo. Y bueno, esto se trata de, la, la descodificación dental es como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Que nos conecta un poco con esas emociones guardadas que tenemos, que generalmente las guardamos en el inconsciente, ¿no? De vivencias que hemos tenido en la infancia o durante nuestra vida, fundamentalmente de todo lo que surge o de todos aquellos conflictos de relación, ¿sí? Que nos surgen en las relaciones humanas con los otros. Eh, y Liliana, discúlpame, a lo mejor lo iba a decir más adelante, dale, después de la ansiedad. Vos decís que sí. guardamos estas memorias de nuestra vida actual, ¿traemos también memorias de nuestros ancestros en nuestros dientes? Claro, eso te iba a comentar. Ujú. Por un lado, habla del sufrimiento o es decir, en los dientes manifestamos vivencias emocionales que nos han ocasionado sufrimiento en nuestra vida y que guardamos en el inconsciente. Pero además, y una parte muy importante, es que guardamos en nuestros dientes, fundamentalmente en la forma de nuestras raíces, en la posición de nuestros dientes, memorias transgeneracionales. Es impresionante, pero es así, es exacto. Guardamos las memorias de los que vinieron antes que nosotros, de aquellos conflictos por los que pasaron, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, de aquello que les provocó sufrimiento, ¿no? Y entonces eso viene como en un paquetito de información que lo tenemos nosotros en las diferentes formas, por ejemplo, de las raíces de nuestros dientes, que podemos no conocerlas o no, pero están y actúan, ¿sí? Porque muchos quizás se puedan preguntar, ¿y yo para qué quiero saber de qué era lo que le provocaba sufrimiento a mi abuela? Y bueno, sucede que si tu abuela tenía algo en especial, una memoria mm, de secreto más vergüenza, por ejemplo, se manifiesta en tu vida, ¿sí? Porque si tenés guardado una memoria de vergüenza y secreto, vas a vivir tu vida purgando esa vergüenza, esa culpa de tu abuela, y la vas a vivir de forma inconsciente, ¿sí? Yo creo que son problemas en mi vida, digamos, cosas que me pasan a mí y son memorias que vengo arrastrando, o sea, son situaciones que traigo ya eh, genéticamente, si querés, o codificadas, digamos, codificadas, y creo que en realidad no, son problemas que tengo yo, ¿no? En el día a día. Claro, se manifiestan en tu día a día, pero tienen un respaldo siempre en una memoria transgeneracional. Y bueno, generalmente no lo tenemos en cuenta o ni nos enteramos, pero cuando una persona que trabaja el transgeneracional o el árbol, ustedes lo saben, vamos heredando las memorias, incluso en el linaje más, femenino, a través de este ADN mitocondrial, ¿sí? Que se va pasando de generación en generación en el linaje de mujeres, ¿no? ¿Vieron? Cuando se produce la fecundación, participa el óvulo y participa solamente la cabecita del espermatozoide. Entonces tenemos el ADN de papá y mamá. Pero resulta que mamá aportó el óvulo, la célula, y ahí había mitocondrias,
¿sí? Que son las usinas energéticas de una célula. Y en esas mitocondrias también hay material genético. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, en los óvulos de mi hija, están las memorias mías, de mi abuela, de mi tatarabuela, ¿sí? Se van transmitiendo todas, por ejemplo, en el linaje femenino. También tenemos las del masculino, ¿no? Pero referido a esto, a que está relacionado con la memoria genética, ¿sí? Y eso en cada diente o en cada muela, en la raíz, vos ves de qué linaje viene, qué problema, podés detectarlo así. Claro, dividimos la boca en sectores, un sector femenino y un sector masculino, donde se manifiesta esta energía que tenemos, todos tenemos las dos energías, ¿cierto? La energía femenina y la energía masculina. Pero nosotros tenemos 32 dientes en un adulto, y cada uno de esos dientes me está hablando de puntualmente de algo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el diente que me habla de la función padre, de la función madre, y digo función porque no es de mi padre, porque hay otro diente que habla de mi padre, sino de aquel que ejerce la función, que a veces no es el padre biológico, ¿sí? A veces, para un niño, claro, para un niño puede ser, a veces puede ser criado por un tío, y la función padre es ejercida ahí, o hasta podría ser ejercida por un maestro, un profesor, ¿sí? Es como, se hace como un fractal, ¿no? Y ¿Y si me tenemos, falta, sí, ¿cómo? si me falta un diente? Y si me falta un diente, nosotros los odontólogos le llamamos agenesia, que no se formó. Y en la Facultad de Odontología nos enseñaron que no se formó y no se formó. El creador de la descodificación dental, que es el doctor Christian Beyer, nos explica que en realidad tenemos como la semillita de ese diente, la semillita en el hueso, está ahí, pero hubo una energía que bloquea, una memoria que bloquea el que se desarrolle esta semilla. De hecho, el año pasado, el doctor, no me va a salir ahora el nombre, un doctor que hizo un vivo en Instagram, donde publicó una panorámica, una radiografía panorámica de un niño de 6 años al que la semillita de uno de sus dientes en el maxilar inferior, del lado femenino, del lado izquierdo, no se había formado. Le hicieron una panorámica y decían, uy, hay agenesia de un diente. Y esto está directamente vinculado con una memoria transgeneracional de un niño que perdió en los primeros años de su vida a su mamá. Entonces le explicaron a este niño, esto ocurrió hace varios años, le explicaron a este niño que esto que tenía en la boca no era de él, que era algo que le había sucedido a alguien, a lo mejor a su abuela, a su vieja abuela, a alguien que vino antes de él. Entonces que él no tuviera miedo de relacionarse con su mamá, ni tuviera miedo de perder a su mamá, porque estas memorias actúan. Y que él no iba a perder a su mamá. Y después de unos años, más o menos a los 11 años, Augusto Cura se llama el doctor, ahora me vino, está en su... Son nervios del vivo. De nervios del vivo yo me voy a buscar el cargador del teléfono. Que son los nervios del vivo que hacen que uno se olvide. Claro, sí, se me fue el nombre del doctor, pero está muy bueno ese vivo que hizo el doctor. Él mostró, ¿sí? Mostró la radiografía del niño a los 11 años. A los 11 años, este diente ya salió, tendría que haber salido, 9, 10 años, si está bien formado, salió. Teóricamente no iba a salir nunca. ¿Sí? Claro, pero ¿y se conservó el espacio para que pueda salir ese diente?
La cuestión es que a los 11 años se dieron cuenta de que se había empezado a formar este diente. Cuando este diente se empieza a formar en realidad cuando el niño está prácticamente en el útero materno, Claro. ¿sí? Y a los Sí. 11 años, sí, no se empezó a formar a los 11, después de los 6 años, seguramente a los 7, a los 8, a los 9, ya tenía la corona, a los 11 ya tenía la corona formadita, era un diente que debería haber salido a lo mejor a los 10, y bueno, saldrá 4 o 5 años después, pero destrabaron esa memoria y se empezó a formar el diente, ¿sí? Qué bueno. Después, Escuchan, ¿y eso puede suceder de adulto? claro, sí, Ay, sí, qué porque está, buena noticia. en realidad está la semilla guardada del diente, está como esa semillita, y si se destraba esa memoria, si se destraba esa información, el diente se comienza a formar. Es más, pueden erupcionar dientes, por ejemplo, muelas del juicio, después de los 50 años. Muelas que estaban ahí debajo de la encía y que uno no sabía qué, y cuando te enterás de qué era lo que producía la traba, empiezan a erupcionar mágicamente, y uno dice, pero wow, ¿por qué no erupciona si no hay hueso encima, si ya pasó la edad en que tenía que erupcionar? Hay muchas, desde la odontología, hay muchas cosas que no nos podemos explicar los odontólogos, ¿sí? ¿Por qué no erupciona un diente que está justo debajo de encía y que está listo, está formado, está listo, y wow, de pronto había una memoria y que impedía esa erupción. Se destraba y erupción. Claro, Liliana, ¿y qué pasa cuando se sacó una pieza y Sí. vos después de verificando te das cuenta, bueno, algo que lo resolves? ¿Hay algún efecto? ¿Se produce algún efecto ahí? En En realidad los ese dientes lugar. son como, claro, son como un apoyo de memoria, ¿sí? Para estas emociones o sufrimientos emocionales que tenemos guardados en el inconsciente. Entonces, cuando tenemos el diente en boca es como más fácil conectarnos con con nuestro inconsciente, porque son como un recordatorio. Es como si fueran, yo a veces pienso como en una explanada donde, una pista de aterrizaje de un avión, donde están todas las luces prendidas, los carteles, y los dientes nos están como avisando, mirá, es por acá, es por acá, es por acá. Y son como fusibles, que ante un sufrimiento, ese sufrimiento, como que salta el fusible, se manifiesta en un diente. Por eso es que en los 32 dientes que tenemos, cada uno tiene 5 caras, cada cara afectada por una caries tiene un significado. El doctor Beyer descodificó todas las caras, las 5 caras de los 32 dientes con un significado específico para cada uno. Hay algo muy, por ejemplo, a mí como odontóloga me llamó siempre mucho la atención, porque son pocos los casos de que no tienen explicación, por ejemplo, para el odontólogo, la caries en una cúspide de un canino. Porque nosotros nos enseñan que, bueno, que las caries se producen porque no nos limpiamos bien los dientes, porque tenemos bacterias, es cierto, hay bacterias dentro de la boca, hay bacterias en la piel, hay bacterias en los intestinos, son nuestras compañeras, ¿cierto? Pero, ¿cómo? Nuestros hermanitos menores que están ahí. Hermanitos menores. Te interrumpo un segundo y continúo con eso que está súper interesante, pero veo que hay un par de personas que enviaron solicitud para estar en el video. Hagan preguntas, o sea, quien quiera preguntar, quien le surja una inquietud, hagan preguntas que las vamos a ir leyendo y bueno, y respondiendo en la medida que sea posible. Sí, con mucho gusto en lo que te estaba... Estábamos en la carie del canino. En la caries del canino. Eso es algo re interesante porque la vemos muy pocas veces
y no le encontramos explicación, porque el canino, vieron que es como un cucuruchito, tiene una punta, igual que el borde incisal de los dientes anteriores, son zonas de autolimpieza, que te dicen, bueno, con que muerdas en una manzana o algo, ya se está limpiando, entonces no es común tener una caries en un canino, sin embargo existe. Y fíjense, por ejemplo, la caries de un canino superior derecho me habla de que la persona que tiene esa caries tiene un sufrimiento inconsciente de sentir como que va a caer sobre él en cualquier momento una sanción de la ley, ¿sí? Y bueno, uno puede decir, bueno, qué sé yo, piensa, lo primero que pensás cuando lees ese significado de la caries, es como espera la inminente sanción de la ley. Uno piensa en algo grave, ¿no? Y muchas veces se le explica a una persona, no es que robaste un banco, porque cuando le tratás de hacer conectar con qué pasó, y bueno, y de golpe, por ejemplo, surge una historia como, yo tenía 7, 8 años, vivía en un pueblo, y iba cruzando la plaza hacia al colegio, y de pronto me encontré una billetera. Y mis compañeritas siempre decían, ay, yo me encontré un anillo, yo me encontré una pulsera, y yo era la que no me encontraba nunca nada, que nunca tenía suerte. Y esta vez me encontré una billetera. Te estoy hablando de 7, 8 añitos. La guardó, se fue a su casa, vio que había plata. ¿Qué hace un chiquito de esa edad? Seguramente se compra golosinas. Y como a los 2 días se da cuenta que, como era un lugar, una población chiquita, y su mamá tenía un negocio, escucha una vecina que decía que había perdido la billetera, y la culpa que tenía esta criatura de pensar, uy, a lo mejor a esa persona ese dinero le hacía falta para comer, pero si yo hablo ahora me van a castigar, en mi casa me van a retar, porque me la guardé en ese momento y no sabía qué hacer. Andás a ver si no escuchó, me robaron, viste, y lo interpretó como yo robé y voy a ir presa. Sí, sí. Y la expresión era yo sola con mi secreto, yo sola ante Dios, como diciendo con este tesoro que tenía, pero la culpa la acompañó toda la vida, porque aún de adulta me contaba, dice, yo rezaba para que a esa persona, y pedía perdón, para que esa persona, por culpa mía, de que yo me quedé con esa billetera, no le hubiera faltado nada. Fíjate cómo nos queda eso, y eso surgió a partir de una pregunta y de investigar, porque estaba guardado ahí en las memorias del niño. Y esas memorias pueden surgir en cualquier momento, digamos, ese tema. Esto le ocurrió a una criatura de 8. Suponte que te ocurra de grande. No eso, porque uno de grande lo puede resolver distinto, ¿no? Pero alguna cuestión similar que tenga el mismo peso. También se guarda. Justamente, si cuando vos tenés guardada una memoria de sufrimiento de un ancestro, y en tu vida por ejemplo, tenés guardado una memoria de quiebra económica, ¿sí? La has heredado de tus ancestros. Y en tu vida se te presenta alguna situación que roza ese tema, se despierta y uno reacciona. Reacciona siempre tratando de escapar del sufrimiento, ¿no? Pues, lo pongo más gráfico. Una memoria de engaño, ¿sí? Con la pareja. Entonces, ante la mínima cosita que vivís en tu vida, despierta esa memoria, y bueno, lo vamos a vivir desde la reacción. Sabemos que la reacción viene del inconsciente, no pensamos, ¿sí? Nos convertimos, reaccionamos con esa parte del cerebro que nos hace similar a veces a los animalitos. Y bueno, así es como se expresa. ¿Y cómo se ve en boca eso, por ejemplo? Por ejemplo, hablemos de los celos. Hay un diente particular en el sector inferior izquierdo donde se manifiestan los celos, ¿sí? Los inferiores izquierdos. Sí, hay un premolar donde se manifiestan los celos. Entonces, a lo mejor vos estás en pareja, y ante cualquier
porque, a ver, quedemos en que siempre no es el teatro lo que ocurre, es cómo yo interpreto, ¿sí? Cómo yo interpreto eso que está ocurriendo. A lo mejor mi pareja tiene alguna actitud que yo enseguida la detecto como, creo que me está engañando, sospechosa, pero yo la interpreto así, porque justamente tengo como una sensibilización, tengo como un foquito ahí prendido de alarma permanente que me va a hacer pensar, me va a engañar en cualquier momento. Y bueno, y ante ese sufrimiento hago una caries en ese diente. ¿Sí? Y en el diente que me habla, por ejemplo, de los celos. ¿Sí? Otro ejemplo que es muy común es cuando en los adolescentes se manifiestan caries en los dientes anteriores, en las dos paletas o los dos incisivos superiores, en el medio, es decir, en los dos, en el derecho y en el izquierdo. Nosotros le llamamos caries interproximales. Los dos dientes están así juntitos y tengo caries en este, tengo caries en este. Esa, sobre todo, se empieza a manifestar a partir de la adolescencia, es la confirmación de que ese joven, supongamos que es un jovencito, me está confirmando que en su casa, sus padres, esa pareja, porque estamos hablando de función madre y función padre, hay como un confrontamiento verbal permanente, ¿sí? Y cuando uno pregunta, y sí, es perfecto, ¿no? Y cuando pregunta es yo iba a decir cuando hay superposición. claro, cuando hay superposición o cuando hay separación, a lo Luis Miguel, viste que él tenía... A lo Luis Miguel. Fíjate, una pareja que tiene distancia. Justamente la historia de Luis Miguel. Hay una distancia entre su papá y su mamá, no había ahí le llamamos mala alianza, porque también se traduce después en las raíces. Las raíces de los dientes saben estar así, por ejemplo, de estos dos dientes que hablamos recién, una al lado de otra. Y cuando hay una memoria de una mala alianza en el transgeneracional, ¿qué puede ser una mala alianza? Que se juntaron dos clases sociales diferentes, dos culturas diferentes, ¿sí? Las raíces en vez de estar así, están así. Eso arriba en el hueso, pero en los dientes abajo, muchas veces están separados. Y ahí hay una distancia en la pareja de padres de ese niño, ¿sí? Y para que se manifieste, y al revés, superpuestos, y bueno, es muy largo. Nosotros dice la ansiedad no puede. Sí. Acá dicen, qué claridad en tu explicación, gracias, dice Adriana. Gracias a vos, Adriana, por lo interesante es lo perfecto que es, lo perfecto que es esto que creó Christian Becker, que le dio origen, para poder encontrar cuáles son los sufrimientos que tenemos guardados, ¿no? Y cuando hay una malposición, vos me decías, cuando no hay una malposición, en realidad nuestro cerebro siempre trata de adaptarnos, ¿cierto? Desde la descodificación biológica sabemos que nuestro cerebro está continuamente tratando de lograr un equilibrio para mantenernos con vida y adaptarnos. Entonces, una malposición de un diente, en realidad es una memoria, es una posición perfecta para ese individuo, para cómo se percibe esa persona en el mundo, en el teatro de la vida en el que está metido, y hasta para cómo lo perciben, es perfecto para la memoria que trae desde su clan, desde la familia de su padre y desde la familia de su madre. Les doy un ejemplo. De pronto, la mamá, cuando tiene el bebé en el útero, porque las malposiciones, los dientes se empiezan a formar ya a las pocas semanas, a la cuarta semana de vida intrauterina se empiezan a formar, y se empiezan a formar muchas malposiciones, porque ya el diente sale con malposición, es desde el útero materno, ¿sí? Nos está hablando también de que viene también de una memoria transgeneracional.
Y la mamá puede tener de pronto esta percepción de esta gente que son mi familia, mi clan, son como demasiado, a ver, podríamos decir, son como ovejas. Y yo voy a tener como, mi niño va a ser como una ovejita y tiene que salir a un mundo que está lleno de lobos. ¿Cómo va a sobrevivir mi hijo si yo largo una ovejita a una manada de lobos? Entonces el cerebro actúa posicionando un diente que habla de aumentar la agresividad, entre comillas, ¿no? La combatividad, que es como una capacidad de la energía masculina de ser más combativo, de poder levantarse si se cae, si no hablemos de agresividad como lo juzgamos siempre, sino esta cualidad del masculino, ¿sí? De tener la suficiente fuerza para ir a cazar algo, a atrapar algo, para conseguir algo en el mundo. De pronto se mueve un diente hacia adelante y el cerebro tiene la percepción, no es la oveja, es otro lobo. Es decir, es como si fuera una ovejita que se disfraza de lobo para salir al mundo. Entonces esa malposición es una posición perfecta, ¿sí? Claro. Para la percepción que tiene Y es individuo y la mamá. Es perfecta en la radiografía de la info que trae, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos hacemos ortodoncia y nos acomodamos todos los dientitos parejitos, perfectitos? Y bueno, los dientes se acomodan, pero sucede que hay muchas recidivas, ¿sí? Y a veces no nos podemos explicar por qué. Yo soy un caso de eso, me hice ortodoncia a los 19 años y ahí está mi diente en mal posición, igual que lo tenía desde un principio. No quiere decir que en todas las ortodoncias pase eso, pero es como que le estamos cambiando la información, es como que no me reconozco, porque los dientes hablan de mi identidad, de esta personalidad que yo tengo. Entonces, cambio la posición del diente y es como, no soy yo. Esto no quiere decir que no nos hagamos ortodoncia, pero por ejemplo esto es un excelente recurso para un odontólogo que hace ortodoncia, para explicarle esto al paciente, para que tome conciencia de por qué está en esa posición, y se resuelve mucho más fácil, el diente se mueve mucho más fácil. A lo mejor hacer un proceso de decodificación y llevar a la luz los temas de esos dientes que hay que acomodar antes, haría que la ortodoncia después dure, digamos, no haya temas justamente de que los dientes quieran volver a donde estaban, porque no, esto no se resolvió, yo tengo que seguir mostrando esta situación. Si no voy a dejar de ser quien soy. Claro. Es decir, tengo como un problema de identidad. ¿Sí? O incluso en este caso que vos decías, suponte, de la ovejita, que tengo este diente más adelante y demás. Si vos me acomodás el diente en el lugar, yo perdería, entre comillas, mi capacidad de ser lobo y de defenderme o de cazar y de todo eso. Claro. Entonces es como que mi cuerpo va a querer compensar esa situación devolviendo el diente al lugar donde es necesario que esté. Exacto. Y fíjate, este diente del que yo te hablo, que es como la oveja que se disfraza de lobo, lo ves son personas que, por ejemplo, tienen actitudes en la vida como de creerse como poderosas, tienen particularidades, nunca andan en auto, andan en una camioneta o en una 4x4, porque se tienen que sentir como, claro, con más energía masculina, y bueno, y se manifiestan en conductas, ¿no? Las armaduras que se ponen. Se manifiesta en algo en la conducta del individuo. Qué interesante. Liliana, me adelanto, vamos y venimos, ¿no? Pero a medida que me voy acordando. Por ejemplo, ¿en qué consiste una sesión tuya y cómo lo ves? ¿En boca directamente o a través de una PAM? ¿Cómo se trabaja? Claro, que los que me están viendo, o sea, están pensando, ¿cómo es? Esto se trabaja con una radiografía panorámica y panorámica actual.
porque si el paciente se sacó, se hizo tratamientos de conducto, por ejemplo, y la radiografía es anterior, todo tiene un significado, ¿no? Porque a medida que va aumentando la patología en ese diente, se va profundizando un conflicto. Entonces, con una panorámica, a veces yo pido fotos de la boca del paciente y un motivo de consulta. Y como los dientes, se acuerdan de, bueno, de la medicina germánica, Hammer con su relación de cada tejido embrionario relacionado con un órgano, con un sector del cuerpo, los dientes tienen el mismo origen que el cerebro, tienen origen ectodérmico. Y todo lo que tiene origen en el ectodermo nos lleva justamente a esto que yo les decía al principio, a los conflictos de relación, ¿sí? Empieza a jugar mucho el ego nuestro, ¿no? Entonces a lo que juzgamos como injusticia, como el engaño, si todos los conflictos en la vida de relación con los demás. Somos seres gregarios, ¿sí? Necesitamos grupo. Entonces, con un motivo de consulta que de pronto pueden ser unos psicológicos, me estoy quedando sola. Recuerdo a alguien que una vez, estoy sola, estoy excluida, una persona que se estaba por jubilar. No tengo familia, y le llegaba el momento de jubilarse, me parece que esto la desesperaba mucho. Y cuando empezamos a ahondar, porque lo trabajamos haciendo el árbol transgeneracional, y sí, sus padres habían venido de Italia, los de su marido también, que se lo había perdido hacía muchos años, y no tenía familia. Y bueno, se veía en la boca eso, ¿no? Estar sin grupo. Y yo misma me asombré, la verdad, después de que trabajamos todo esto de sentirse sin grupo, de sentirse como excluido del clan. Como a las 15 días me mandó un mensaje y me dice, no vas a creer, por Instagram, porque ella encima a todo esto le venía la jubilación y como la desesperación, ahora no tengo como proyectos. No vas a creer, pero me conectaron parientes de Italia, porque yo le decía, pero no tenés ninguna conexión, no tenés tíos allá, no hay nada. Mi papá vino de chiquito, perdió conexión con todo, y a través de su Instagram le escribieron parientes de Italia, y a la semana vuelve, y ahora se conectaron otros, y ¿sabes qué? Ahora voy a estudiar italiano para poder hablar con mis parientes, y me dicen que nunca más voy a estar sola. Bueno, ella pudo mover esa energía, ¿no? De sentirse como excluida y olvidada, y bueno, ahora tenía un proyecto de estudiar. O sea, viene la persona, ¿no? Con este tema de la soledad o que está quejando. Vos ves en la sí, me dijiste que a través de la fotografía panorámica, Una ¿no? panorámica, un motivo de consulta, un motivo que puede ser psicológico, puede ser, mirá, no sé por qué se me caen siempre las carillas, o no sé por qué esta corona se me cae, o este arreglo se me cae, o se me mueve este diente, tengo movilidad, Entonces, un motivo también podría ser odontológico, y en una sesión online se va charlando, y a la misma vez vamos armando el árbol, conociendo las historias de la familia, y se va conectando todo perfectamente. A ver, de pronto alguien preguntándole, ¿cómo fue tu infancia? Ah, es muy linda, yo era hija única, así como yo tenía a mi papá y mi mamá para mí solo. Aparte mi papá fue muy bueno conmigo porque me pagó unos estudios que hicieron que yo después tuviera un muy buen trabajo y pudiera viajar por el mundo. Y mirando la panorámica digo, ay, pero no dice eso. Tus dientes no cuentan eso. No cuentan de eso. Al contrario, tus dientes hablan de una nena que tenía miedo que su familia la olvide.
¿sí? Mirá vos. Sí, bueno, pero sí, claro, lo que pasa es que como mi papá y mi mamá tenían que trabajar mucho, pues eran muy humildes, estamos hablando de una persona que ahora es mayor y en una época, bueno, tenían que trabajar los dos mucho, me dejaron en un hogar a los 6 añitos, pero yo me porté muy bien. Trataba de imagínate una nena de 6 años en un hogar porque su papá y su mamá, bueno, no tienen otros recursos, tienen que dejarla, pero el niño ¿qué piensa? No me Niña no, quieren. Me irá, y se irán, volverán a buscarme. claro, es el Volverán, abandono. eso me volverán, de eso hablaban sus dientes. ¿Se olvidarán de mí? Claro. De hecho, me contaba, y yo vivía enfermándome porque me destapaba, me decía, me resfriaba y me vivía enfermando. Y al año me vinieron a buscar, como diciendo, por fin me buscaron. Y justamente tenía en malposición un diente que decía atraer, volverme más vulnerable para atraer al protector dentro de la casa, para atraer a mamá. Se enfermaba, yo le explicaba, mirá, ese diente que tenés ahí te está contando, no solo tu historia, porque después contó la de su abuela, que necesitabas atraer a tu mamá. Entonces te enfermabas. ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? Mamá nos cuida, ¿sí? Claro. Y lo de destaparme también, ¿no? ¿Quién nos tapa? Mamá. ¿Quién nos tapa? Claro, ella no se enfermaba porque se destapaba. Y cuando empezamos bueno, a buscar ahí en el árbol, resulta que su abuela, porque yo le hablaba de acá hay una niña, un niño que fue criado por alguien que no fue su familia, no fue su papá y su mamá, pero alguien de la familia. He aquí que a ella, después del hogar, cuando los padres la retiran del hogar, la llevan a vivir con una tía, ¿sí? Un niño adoptado, yo le hablaba de una memoria de un niño adoptado por alguien que era de la familia, pero adoptada al fin. Y alguien que de pronto no tenía las mismas, no disponía de lo mismo que el resto de los niños, ¿sí? En esa familia vivían 2 nenas y ella, ¿sí? Las 2 hijas de su tía y ella. Y ella me decía, pero mi tía no hacía diferencias, se cuidaba mucho de hacer diferencias, pero ahí había un sufrimiento porque no tengo los mismos privilegios que el resto de la familia. Y hurgando en las historias, porque yo le decía, pero sí, porque vos tenías ahí algo. Dice, una vez, fue lo que se acordó, una vez llegó un paquete que era un regalo de mi mamá. Dice, su mamá, que estaba trabajando lejos con su papá, manda un regalo para ella y para sus primitas. Entonces dice, la tía abre el regalo y eran 3 bombachitas. Y dice que ella inmediatamente miró una rosa con corazoncito, dibujito, no sé qué, y pensó, yo quiero esa para mí. Y se la dieron a la prima. Posiblemente ella ni haya hablado de yo quiero esa para mí. Pero sintió esa diferencia, y en un niño es como, no tengo los mismos privilegios, los mismos derechos que el resto de la casa. Claro. Y me voy a completarles la historia porque es muy interesante. Porque siempre todas estas vivencias o todo esto que nos hizo sufrir, siempre está apoyado en una memoria transgeneracional. Que no la sepamos es una cosa, pero siempre está apoyado. Bueno, y ella se acordó, cuando yo le digo, ¿y habrá pasado igual en tu familia? Y haciendo el árbol, vamos buscando, y sí, a su abuela, su padre la lleva a vivir con unas tías, y dice que la abuela contaba que se enfermaba porque le daban de comer siempre huevos fritos. Todo ese sector de la boca que veíamos en la panorámica tenía relación con la familia, con la alimentación en la familia, con el lugar que ocupó en la mesa,
Y dice, y ella contaba que la vinieron a buscar, porque la estaban alimentando huevos fritos y a ella la enfermaba. Y un día el padre va a visitarla y la va a visitar nada más. Y cuando se va, la abuela sale corriendo atrás del padre, el padre iba a caballo, y dice que lo contaba siempre como lo logré. Y corrí hasta que alcancé el caballo y logré que mi papá me llevara. Me subiera al caballo y me llevara con él. Es la misma historia. Con otro teatro, ¿sí? Claro. Con un teatro diferente, pero la misma historia. Sí, ¿y qué pasa si, por ejemplo, vos fuiste viendo este tipo de cosas en su boca, pero qué pasa si no está más por extracción ese diente? ¿Tenés otra forma de rastrear esa memoria? Bueno, no la memoria de la raíz. Si yo ya no veo la raíz, en las raíces hay diferentes formas, posiciones de raíces, hasta posición de los dientes, y me cuentan de una memoria. Pero el que no esté un diente, me está hablando de un conflicto, ¿sí? Bien. De lo mismo que me habla ese diente, ¿sí? Bien. Hay un molar en la boca que me habla, por ejemplo, del preciso momento en que mi mamá se enteró que estaba embarazada. ¿Y qué pensó? Y a lo mejor mi mamá pensó, ay, no es el momento, no es el momento. Tendría que haber sido más adelante porque ahora estoy terminando los estudios, ahora justo estoy por entrar a trabajar, ¿me entienden? Y a esa caries le llamamos ingratus, no ser acogido con favor, o persona que no merece nada. Y crea un no merecimiento en la persona. Ahora, si una cosa es la caries, otra cosa es si ese diente tiene un tratamiento de conducto, y otra cosa si está perdido. Es como el mismo conflicto se va profundizando, ¿sí? Entonces, va de menor a mayor, una caries, un tratamiento de conducto a la extracción. Exacto, es como, ¿y por qué? ¿Por qué se produciría? Porque esto es interesante porque, bueno, yo hasta que no conocí esto, las caries eran producidas por las bacterias, uno les explica a los pacientes, las bacterias se comen los restos de comida que vos tenés en la boca, como producto de su metabolismo liberan ácidos, y esos ácidos te producen la caries. Sí, están las bacterias, están los ácidos, pero antes de eso, hubo un impacto emocional que desde la descodificación biológica lo sabemos, que influye en la psique y en el órgano, ¿sí? Y los dientes tienen una conexión directa con el sistema nervioso, porque tienen el mismo tejido embriológico, ¿no? De origen, el tubo neural. Entonces, primero lo que pasa es que hubo un conflicto por algo que no pude expresar, que no pude poner en palabras, ¿sí? Que comienza una desorganización de esos cristales que forman el esmalte del diente. Entonces, primero se desorganizan, cristales de hidroxiapatita se llaman. Es como la unidad biológica que forma el esmalte dental. Y después sí penetran los gérmenes. Pero antes hubo un conflicto emocional, ¿sí? Porque si no, ¿cómo nos explicaríamos, como les digo, de pronto una boca perfecta y una muela destruida? Vos decís, hey, todas las bacterias se fueron a un solo diente, o dos caries casi en espejo, en este molar y en este molar con la misma forma. Hey, ¿conocen de geometría? Como nos enseñaba el Becher, ¿conocen de geometría? Las bacterias se fueron a este y a este. Y de los demás, nada. ¿Sí? Entonces, tenían un toque las teorías y era como la simetría muy importante, digamos. Claro. O porque a este paciente continuamente, a mí me ha pasado en 30 años de ejercicio de consultorio, vos decís, pero yo siempre les decía, wow, ¿cuántas horas de sillón que tenés? Porque abrían la boca y vos veías todos los dientes arreglados y venían cada 6 meses a control y siempre le encontrabas algo. O un arreglo
arreglo que se salía por más que uno pusiera el mayor empeño en una técnica, tratando de ser perfecta en la técnica, o una caries más alrededor del arreglo, y bocas, que he visto bocas, que me han dicho con 60 años, yo nunca fui al odontólogo. Vino, una vez un amigo de mi padre vino al consultorio para que le sacara un palillito entre los dientes. Y nunca fui al odontólogo. Yo decía, wow, solamente tiene sarro en los dientes. ¿Y cómo lo explicamos desde lo académico? Sí, nunca fue al odontólogo, no le enseñaron ni a cepillarse, ni tampoco se cepillaba tan bien porque tenía sarro. Hay algo más. Claro, evidente. Hay algo más, y cuando uno le relata a un paciente, vos viviste esto, contándole el significado de una caries, te dicen, ¿y cómo lo sabes? Porque es tan perfecto, tan perfecto. Ahora mismo me estoy acordando, hay una caries que se llama la caries del patito feo, que es cuando alguien se siente que tiene alguna característica diferente, que por supuesto no es agradable, se siente menos con esa característica, que lo hace sentir como, bueno, y El patito. el patito feo. Y de golpe me muestran una mano y me dicen, mira, tengo una falange menos en mis manos. O mis amigos de chiquito me decían, cuidado cuando te muevas, no vaya a ser que con esa nariz tires un mueble o le hagas daño a alguien. El bullying. Acá El preguntan, bullying, claro, la carie del bullying, digamos. Acá preguntan si esas caries se producen en dientes de leche en un chiquito de 3 o 4 años. Dice, ¿y si esas caries se producen en un chiquito de 3 o 4 años con dientes de leche? claro. Las caries de los niñitos es impresionante, porque ya a los 3, a los 2 años y medio se completa la dentición temporaria de los dientes de leche, ¿sí? Los 20 dientitos de leche que tiene un niño. Y a veces entre los 3, los 4, los 5 años ya aparecen caries. Y fíjense, yo digo, siempre ahí es cuando los seres humanos empezamos como a perdernos. Hay caries en los dientes de leche que hablan de cómo tengo que ser para agradar a mamá o a papá, por ejemplo. O cómo tengo que ser, cómo me tengo que comportar para agradar, para que me quieran, para que me acepten, para que no me dejen de lado, sería, ¿no? Porque un niño siempre tiene miedo a eso. En la escuela, la maestra en la escuela, ¿sí? Ya a esa edad ya tenemos esta cosa de ser como el otro nos pide que seamos. Y el otro a esa edad es papá y mamá, ¿sí? Para conformarlos, para complacerlos sería la palabra exacta. ¿Cómo tengo que hacer para complacer a mi papá o a mi mamá para que me quieran? ¿Sí? Claro. Qué interesante, Sí, porque un niño que no se puede manifestar de otra manera, lo está evidenciando en boca y salta el te fusible. facilita descubrirlo, ¿no? Totalmente. Sí, por eso es como que son pequeños fusibles que van manifestando eso que un niño obviamente, porque los adultos a veces no lo podemos manifestar porque a veces hasta no encontramos cuál es esa emoción y qué palabras ponerle. Primero, qué palabras ponerle, cómo manifestarla, y después también con qué palabras manifestárselas al otro, por ejemplo, lo que me pasa al otro, para seguir manteniendo esta relación en equilibrio, porque no es solamente encontrar las palabras para expresar algo que siento, sino cómo lo expreso para no crear un corte con el otro. Pero fíjense que un niño todavía no tiene no cuenta con el vocabulario a los 3, a los 4, a los 5. Y lo manifiestan adultos, ¿no? Hacernos conscientes de un montón de cosas, de emociones, de mecanismos y de cuestiones. Imagínate de niños poder además verbalizarlo y racionar
razonar, digo, ese tipo de cosas, es como que no Es está. imposible. Bueno, Sin embargo, las emociones de la mamá, el niño las está viviendo ya en la panza de la mamá. Hasta el gusto a papá, quién es, el sabor a papá, la percepción de quién es su padre. No importa quién puso la semillita, sino quién determina la mujer. Vieron que las mujeres determinamos quién es el padre de nuestro hijo en el mundo exterior. Entonces, hasta quién es el padre de ese hijo, lo percibe en la panza. ¿Sí? Entonces, a veces hay atrasos en la erupción de los dientes de leche porque la mamá no designó, desde su inconsciente, ¿no? No designó un papá para este niño en el mundo exterior, porque de pronto mira al hombre que tiene al lado y capaz que hace una comparación de este hombre con su papá, porque sabemos que tenemos todos a veces estos incestos inconscientes, ¿no? Con papá, con mamá. Lo mira y dice, ¿será capaz de ser un papá como mi papá? Entonces, a veces hay una alteración en la cronología de la erupción del niño que me está diciendo, uy, esta mamá en realidad designó como papá a su papá, en su inconsciente, porque las mamás tenemos siempre la mejor, el mejor sentimiento hacia nuestros hijos, ¿no? Y bueno, y si la mamá dice, ay, no será capaz, y bueno, el chiquito se chupa el dedo, por ejemplo. claro. Tenemos acá una Y hermosa herramienta que es otro mapa, ¿no? Para acceder a todos estos procesos inconscientes y a esta información inconsciente y ancestral también. Bueno, agradecerte porque ya estamos medio en hora. Sí. Agradecerte muchísimo que te hayas prendido, que te hayas Te hayas sumado. animado. gracias a Y, ustedes por este y avisa espacio. a quienes andan por ahí que bueno, que van a poder agendar turnos acá también en Útero Mágico para tomar estas sesiones que, bueno, me parece que son una súper herramienta, no solo para conocernos mejor y para poder reconocer un montón de cosas, sino también a la hora de después tener que ir a resolver cuestiones de nuestros dientes, para que los arreglos sean duraderos, Claro. para que realmente... Y sobre todo para poder ver esas emociones que están ahí atrapadas y que nos cuesta distinguirlas. Entonces, a través de Tomar esto, contacto, podemos ¿sí? liberarlas. Son como una vía directa a esas Está emociones. bien. Bueno, ya tenemos una sesión ahí. Bueno, hermosa, Gracias, muchísimas gracias a gracias. quienes nos van Gracias a ustedes. acompañando, muy interesante, dice Graciela. Gracias por acompañarnos. Compartan, si conocen a alguien a quien esta info les puede servir, compartan, inviten, y bueno, las esperamos en el Útero Mágico. Gracias. Chao. Gracias. Muy Chao. bien, todo, chao. ¿No?